Bueno, buenos días a todos. Ya contamos con bastante asistencia, entonces vamos a dar inicio a este diálogo o a sí, esta conversación que nos estamos proponiendo desde CEALDES en torno a pues al proyecto de Plan Nacional de Desarrollo que presentó el Gobierno Nacional y que actualmente está en discusión en el Congreso de la República. Quisiéramos pues iniciar contándoles un poco cuál va a ser la dinámica del espacio que les proponemos el día de hoy para que podamos participar y que la audiencia que tenemos el día de hoy pueda también retroalimentar qué están percibiendo del espacio o comentarnos qué ven que es necesario pensar o discutir o complementar de esta propuesta del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, iniciaremos con una pequeña introducción contándoles también pues del trabajo de CEALDES en relación con este asunto. Este evento lo estamos organizando con Global Financial Integrity, que, que es pues uno de nuestros aliados con los que hemos venido trabajando diferentes proyectos y con el que pues tenemos interés en dialogar y conversar y seguir pensando en torno al Plan Nacional de Desarrollo. Posteriormente vamos a tener la ponencia de algunos de nuestros invitados. Vamos a empezar con John Jairo Blandón, que él hace parte del proceso de comunidades negras en Colombia y nos va a contar un poco sus percepciones sobre el articulado y el proyecto que en este momento está en el Plan Nacional, pues que ahorita está cursando en el Congreso. Posteriormente tendremos a Visno Posada, que se conectará un poco más adelante. Y lastimosamente Jennifer Mujica no se podrá conectar con nosotros el día de hoy porque tuvo pues unos temas por los cuales tuvo que salir de la ciudad y se encuentra en este momento de viaje, pero pues tendremos esta conversación con estos otros dos panelistas que pues creemos que puede ser muy rica. Y adicionalmente tenemos pues va a funcionar como dos formas la participación de la audiencia. Por un lado tenemos un link pues la gracia es que hagan preguntas a través del chat de pues del webinar y estas preguntas vayan dirigidas a cada uno de los panelistas. Nosotros internamente vamos a seleccionar las preguntas y a partir de eso pues se las formularemos al correspondiente panelista. El objetivo es que lo hagamos por bloques y así pues una vez termine, por ejemplo, John Jairo, podamos hacerle las preguntas a él. Y en segundo lugar, lo que vamos a hacer es tener un link que vamos a estar compartiendo constantemente por el chat para que ustedes ahí puedan diligenciar un formulario que hace referencia a qué ven que hace falta en el Plan Nacional de Desarrollo o qué comentarios o qué podemos también resaltar o felicitar en torno pues, a este documento. Esto con el objetivo de que podamos sacar algunas memorias de este espacio y también aquellos aspectos que consideramos que es necesario, pues que se repiensen, que se complementen respecto a los que creemos que es necesario discutir más en relación con el Plan Nacional, pues podamos sacar estas memorias y eventualmente presentar un documento que pueda ser tenido en cuenta durante estas discusiones. Algo que se me había olvidado mencionarles inicialmente es que vamos a tener pues dos espacios. El primero de ellos pues es el día de hoy que versará sobre territorialidades étnicas y campesinas en el Plan Nacional. Y el día de mañana hablaremos sobre la Amazonía y la deforestación, que también con otros invitados y otros panelistas pues muy relevantes con los que podremos discutir también cómo pensarnos en los próximos 4 años pues estos temas. Y pues como para dar inicio, queríamos contarles un poco, pues qué aspectos o por qué nosotros desde CEALDES y desde GFI, que pues es nuestro aliado, tenemos interés en hablar sobre el Plan Nacional. Y es que este es un instrumento
que se vuelve ley de la República, pero que además plantea las principales apuestas del gobierno, los principales lineamientos, principios, proyectos que se van a tener durante estos próximos 4 años. Y pues su importancia es tal que es a partir de su aprobación o su incorporación al ordenamiento jurídico, que el gobierno va a poder tener muchas más herramientas para llevar a cabo pues, sus propuestas o pues, para llevar a cabo esas proyecciones que se tienen por los próximos 4 años. A nosotros pues, nos ha interesado bastante conversar en torno a las territorialidades étnicas y campesinas, pues consideramos que pues, es de la mano de la gente que podemos conservar las coberturas vegetales que tenemos, nuestra riqueza de especies, nuestra riqueza de ecosistemas, y en ese sentido creemos que es muy importante pensarnos dónde van a estar las personas y dónde van a estar los territorios y qué lugar se les van a dar dentro del plan nacional. Porque es a partir de esto que se puede construir un montón. Creemos que hay unas oportunidades gigantes en este aspecto y que además el plan trae diferentes artículos que son interesantes a la luz de proteger, fortalecer ciertas territorialidades y también responder a los clamores históricos que tienen a estas comunidades en relación con la capacidad de estar, vivir, proteger su territorio, ordenarlo y tener pues, gobernanza sobre el mismo. Y antes de como continuar con este diálogo, nosotros desde SEALDES queríamos presentarles y contarles un poco sobre el trabajo que hemos venido haciendo en el último año en relación pues, con este asunto. Y ahí te pediría, Bernie, que dejes de compartir pantalla un segundito para que yo pueda compartir. Gracias. Bueno, desde SEALDES, como también para traer un poco como en contexto esta discusión, creemos que es importante hablar sobre el plazo anterior a lo que nos encontramos ahora, que ya es el articulado del Plan Nacional, y hablar un poco sobre los diálogos regionales vinculantes que proyectó pues este gobierno y que son, digamos, un hecho único, digamos, en la formulación de los planes nacionales hasta este momento. Entonces, este gobierno, con el objetivo de hacer y de promover la participación y de generar, o como incluirnos como ciudadanos en la formulación de, pues, de estos instrumentos tan importantes, formuló la estrategia de los diálogos regionales vinculantes, para que la sociedad civil, pues, las comunidades, las organizaciones pudieran participar y presentar sus propuestas, sus proyecciones sobre el territorio y que éstas pudieran ser tenidas en cuenta en el momento de formular el plan nacional. Estos diálogos se realizaron en varias ciudades alrededor de todo el país y nosotros, pues por nuestra área de trabajo, participamos y acompañamos principalmente a asociaciones campesinas que tienen presencia en el Guaviare, particularmente en los municipios del Retorno y Calamar. Pero pues sabemos que estos diálogos se hicieron en todo el territorio nacional y que hay experiencias pues muy positivas también en relación con este tema. De alguna forma el acompañamiento que realizamos, que fue con la Asociación Campesina de los Ríos Unilla y Tilla, cuyo acrónimo es ASCATRUI, y la Asociación Campesina de Trabajadores del Retorno, cuya pues, su sigla es ARG. Trabajamos con estas dos asociaciones campesinas y empezamos a pensarnos cuáles son esas propuestas y cuáles son esas proyecciones que se querían enunciar, se querían discutir con la institucionalidad y cuáles de ellas además hacen parte de un clamor histórico por el territorio y por pues, habitar el territorio que han ocupado históricamente, pero que muchas veces pasaba desapercibida o que muchas veces
las instituciones tenían, digamos, una respuesta negativa porque no sé, las normas no lo permitían o no estaba dentro de la agenda hacer X o Y modificaciones. Y es a partir, digamos, de este contexto pues sí, este contexto que empezamos a pensarnos cómo podríamos narrar, cómo podríamos verbalizar este clamor y estas proyecciones territoriales que ya tenían las asociaciones, pero que muchas veces no habían sido escuchadas o no habían sido comunicadas con eficiencia, porque al final eso fue lo que permitió pues, los diálogos, o esa era la apuesta, poder comunicar la necesidad y que la institucionalidad tuviera también la oportunidad y el espacio de entender y escuchar estas apuestas territoriales. Y así, pues durante varios meses hicimos espacios de discusión en los cuales tratamos de aterrizar las proyecciones territoriales de las asociaciones. Y esto también está ligado a que muchas veces sabemos qué queremos, pero es muy difícil ponerlo en pasos o ponerlo en figuras que puedan llegar a ser de utilidad. Y ese fue pues el trabajo que hizo SEALDES acompañando estas asociaciones de forma tal que pudiéramos organizar estas ideas y presentarlas después durante los diálogos regionales. El que se hizo en el Guaviare se hizo en San José el 17 de noviembre del 2022 y participaron, participaron muchísimas personas, fue una asistencia multitudinaria y el espacio se realizó a través como de diferentes mesas que resultaran importantes o diferentes mesas con los temas prioritarios que planteaba tanto pues, las líneas estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo, pero también se hicieron mesas asociadas a pues, las características de la población que pudieran estar ahí. En ese sentido, hubieron mesas de ordenamiento territorial, de derecho a la alimentación, de bosques y deforestación, pero también hubo mesas de campesinos, de víctimas, de mujeres, de jóvenes, lo cual permitió que hubiera una participación pues muy completa y que cada mesa pudiera aterrizar de pronto al tema particular. Ahora, ¿qué dificultades hubo en estos diálogos? Pues precisamente por la asistencia era pues los espacios estaban de pronto muy llenos y las discusiones se volvían pues difíciles de tener debido a la cantidad de gente, debido a que pues, los espacios no estaban dispuestos o preparados para recibir la cantidad de gente que asistió, pero aún así pues se pudieron formular varias propuestas que fueron enviadas a través pues, de formularios que se dispusieron para ello y estos formularios entendemos que quedaron pues en el gobierno y se tuvieron en cuenta para la formulación del articulado del presente plan nacional. Una vez se terminaron, digamos, las mesas de trabajo, se presentó pues en una plenaria las conclusiones o principales hallazgos de las diferentes mesas. Y, digamos, con este contexto, lo que creemos que es importante es hacerle quizás ese seguimiento a qué pasó con estas propuestas, qué pasó con este diálogo, qué pasó con estas apuestas que tuvo la sociedad civil, las asociaciones campesinas, las diferentes, sí, asociaciones o comunidades y que pusieron de presente ante el gobierno nacional para que se tuvieran en cuenta en el Plan Nacional de Desarrollo. Y es precisamente en ese ejercicio de seguimiento y de seguir conversando en torno a este instrumento que nos pensamos y formulamos este diálogo que estamos realizando hoy y el diálogo que realizaremos mañana. Y con pues, el objetivo también y con esa misma línea de seguir conversando y seguir proyectando, pensando, haciendo seguimiento a esto, la gracia es que con las conclusiones que obtengamos de este espacio, pues podamos también tener unas piezas, como ya lo mencioné al inicio, algunos documentos, algunas memorias que también nos permitan entender cómo lo vemos desde los diferentes ángulos y en este caso del día de hoy, cómo lo vemos desde las territorialidades campesinas y étnicas. Y con esto quisiera invitar a John Jairo, no sé si ahí ya tienes mejor conectividad, a que nos cuentes, pues que nos cuentes un poco en qué trabajas, quién eres, qué te desempeñas, y desde estas actividades y tu área de expertise,
¿cómo ves esta propuesta del Plan Nacional? ¿Qué aspectos positivos, qué retos ves? Y bueno, si nos cuentes un poco tu percepción. Muy buenos días para todos y todas. Quiero confirmar primero que me escuchen bien. Sí, Camila, sí, te escuchamos súper bien. bueno, un abrazo ancestral para todos. Espero que se encuentren muy bien. Yo saludo este espacio porque es absolutamente pertinente que las organizaciones de base, las organizaciones sociales, estemos discutiendo en torno al plan de desarrollo, porque digamos, en el contexto político, nosotros como movimientos de base tenemos que aportar los insumos para que este plan se enriquezca en estos momentos que está en discusión en el Congreso. Eh, Tengo que iniciar diciendo que tenemos una enorme preocupación. Bueno, pero voy a iniciar presentándome porque creo que no hubo una presentación. Mi nombre es John Jairo Blandón Mena. Hago parte del proceso de comunidades negras. Hace más de 25 años hago parte del equipo de coordinación nacional del proceso de comunidades negras. Y bueno, en estos momentos estoy coordinando un proyecto de titulación de tierras ancestrales para comunidades negras y estamos en esta línea de trabajo desde hace varios años. Frente al tema que nos convoca, pues digamos que podemos como dividir la conversa en dos partes. Unos logros y unas alegrías para el pueblo negro, afrocolombiano, palenquero y raizal, pero también unas preocupaciones. Yo quisiera iniciar hablando de los logros y de los elementos positivos y de las conquistas que vemos en este plan de desarrollo que se está discutiendo en el Congreso y posteriormente pues hablaríamos un poco de cuáles son nuestras preocupaciones como pueblos étnicos y especialmente pues, como pueblos negros. En primera instancia, pues un logro importante eh, de este plan de desarrollo digamos, establecer la alimentación como un derecho fundamental. Eso está muy conectado al tema de soberanía alimentaria. Eso va a ser fundamental para transformar las formas de producción en Colombia, de producción rural. Es fundamental que por primera vez un plan de desarrollo reconozca que la alimentación, digamos, tiene conexión directa con la vida y por ende es un derecho fundamental. Por otro lado, digamos, eh, eh, que se contemple lo que nosotros llamamos desde un sector de las comunidades negras como la opción propia de futuro, la posibilidad y el derecho que tenemos las comunidades negras de plantearnos nuestra propia opción de vida en el marco del etnodesarrollo, en el marco del derecho propio, de nuestros propios modelos de gobernanza, que es un tema que está muy bien planteado en el plan, la posibilidad de gestionar y planificar nuestros territorios, fundamental para nosotros, de que nuestra gente pueda hacer directamente la operación catastral sobre los territorios es fundamental también en este marco. Y es fundamental también que el plan de desarrollo cree el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural como la forma de materializar la reforma agraria en este país, una reforma agraria que ha sido dilatada por décadas y décadas y que nosotros consideramos que la creación de este sistema va a propiciar avanzar en ese sentido. Sin embargo, digamos que todos estos logros un poco los vemos opacados o eclipsados porque tenemos unas enormes preocupaciones eh, desde los pueblos negros, afrocolombianos, palenqueros y raizales y tienen que ver directamente con que en el político y analizando, digamos, las discusiones que se están dando en el Congreso,
Eh, digamos que los sectores progresistas y alternativos en estos momentos no tienen mayorías en las terceras, y eso un poco pone en peligro estos, digamos que estas conquistas que planteadas. Ese es un panorama político un poco preocupante, y adicionalmente a ello, lo que más nos preocupa del plan de desarrollo en su integralidad es que un derecho fundamental de las comunidades negras, que es la consulta previa, no está contemplada en el plan de desarrollo. Y digamos que allí nosotros nos preguntamos, como pueblos negros, si no está garantizada la consulta previa en el plan de desarrollo, si no está establecida la consulta previa en el plan de desarrollo, cómo los pueblos étnicos van a garantizar futuro, la tenencia de la tierra de manera colectiva. Eh, digamos que la consulta previa es el derecho que permite la protección de nuestras territorialidades, y digamos que ese derecho no está garantizado en el plan de desarrollo, no está contemplado en el plan de desarrollo, y todos digamos, los avances que se tuvieron en el espacio nacional de consulta previa no se incluyeron en el plan de desarrollo. Por tanto, entonces, los recursos que van a garantizar la inversión y la materialización de derechos colectivos para el pueblo negro, afrocolombiano, palenquero y raizal no están garantizados en el plan de desarrollo. Por ejemplo, para saneamiento básico en el Pacífico, por ejemplo, que es un tema fundamental para nosotros, y que de ello se había avanzado significativamente en el espacio nacional de consulta previa, como en otros sectores de inversión, pues al no contemplarse, como se había acordado previamente, que todo lo acordado en el espacio nacional de consulta previa iba a ser parte integral del plan de desarrollo, y no cumple eso. Entonces ese derecho colectivo fundamental para la pervivencia de las comunidades negras en el país no está garantizado, y esa es la preocupación más grande que tenemos nosotros como pueblos étnicos en Colombia. Por otro lado, también nos preocupa que hasta el momento, no sé, uno de los fondos que no se aprobó en el plan de desarrollo, el fondo para la igualdad, que garantizaba los recursos para la operación del Ministerio de la Igualdad. Y digamos que esto es preocupante porque en el Ministerio de la Igualdad estaba puesta buena parte de las reivindicaciones técnicas eh, pues, puestas desde siempre, para nosotros son fundamentales, y que, bueno, nosotros esperamos que esto se corrija, pero el hecho de que no estén garantizados los recursos del Fondo de la Igualdad, pues, por un lado, va a imposibilitar la operación efectiva del Ministerio de la Igualdad, pero no solamente eso, sino que va a obstaculizar reivindicaciones que estaban allí puestas. Sobre ellas no se puede avanzar, sobre todo lo que tiene que ver con el reconocimiento del sujeto negro en el contexto rural, por ejemplo. Era una de las líneas en las que pensaba, digamos, transitar el Ministerio de la Igualdad. No sé cómo será la dinámica metodológica, pero me gustaría que sobre estos temas que yo acabo de plantear hubiera una interlocución con los asistentes. Pues metodológicamente lo que hemos planteado es recibir preguntas en este momento. Si existe alguna pregunta por parte del público, la pueden formular a través del question and answers que sale ahí abajo, salen las siglas Q&A, y ahí pueden formular cualquier pregunta que tengan. No sé si pues en este momento alguna persona tenga una pregunta, o si no, pues podríamos, que en el momento que tú consideres, podríamos como empezar a formular algunas preguntas que habíamos pensado desde CEALDES,
en relación con estos temas. A ver, miremos acá. Hay una pregunta que nos hace Stephanie Quiroga y dice, ¿cómo se ven las culturas negras afectadas en el tema de gobernanza? El tema de gobernanza. Bueno, tratando un poco de entender la pregunta, para nosotros, si tiene que ver con la gobernanza propia o lo que nosotros llamamos desde un sector del movimiento afrocolombiano, la opción propia de futuro, para nosotros es fundamental tener la posibilidad de tener gobiernos propios en los territorios para definir, digamos, en términos territoriales, en términos de desarrollo, cuál va a ser el avance como como pueblos técnicos. Entonces, y hacia eso apunta la pregunta. Para nosotros es fundamental poder tener gobernanzas propias, poder tener una opción propia de futuro, poder materializar lo que es el etnodesarrollo, poder tener la consulta previa como un derecho para proteger nuestros territorios y en ese sentido poder pervivir como pueblos. Ok. En relación con eso, creo que pues, complementa un poco esta respuesta que nos das. Stephanie también nos pregunta, ¿cómo se ve la descentralización de los pueblos afro en este Plan Nacional de Desarrollo? Muy bien, es un tema bien importante y yo creo que allí hay muchos avances y algunas preocupaciones. Digamos que la descentralización tiene también mucho que ver con la autonomía y la autonomía tiene, pues está íntimamente relacionada con la consulta previa. La autonomía nosotros la ganamos con avances que se concretaron, por ejemplo, en el Espacio Nacional de Consulta Previa, que es un espacio autónomo del pueblo negro, donde, digamos, avanza en la definición de nuestras prioridades en materia de desarrollo. Y al no incluir, digamos, las definiciones que ese espacio ha tenido en el último tiempo, entonces lo que ocurre es que se conculca un poco el tema de descentralización y el tema de autonomía y un poco el tema de poder definir nuestras prioridades como pueblos étnicos. Y yo creo que ahí se relaciona mucho con lo que mencionaba sobre la financiación del Fondo de la Igualdad y el Ministerio de la Igualdad, porque al final o sea, esa es también la importancia del Plan Nacional, ¿no? Que dice qué apuestas tiene y cómo las va a financiar. Y en este momento, al no priorizar o no, pues no incluir este aspecto o estas definiciones o diálogos o acuerdos que alcanzaron en el Espacio Nacional de Consulta Previa, pues está también dejando de lado cómo se va a financiar ese fortalecimiento o garantizar que se cumpla con este derecho fundamental de las comunidades étnicas. Entonces creo que y lo cual al final termina poniendo, pues, pues sí, como afectando esa autonomía o ese fortalecimiento en las apuestas territoriales que ustedes puedan tener como pueblo afro. Otra pregunta que nos hacen es, ¿cómo el gobierno nacional está abarcando la relación entre seguridad alimentaria, pérdida de biodiversidad y tenencia de la tierra para comunidades afrocolombianas, campesinas e indígenas? Bueno, yo creo que, bueno, una apuesta del gobierno está centrada en la titulación masiva de consejos comunitarios a comunidades negras. Y una de las formas en que se puede preservar la biodiversidad del país es cuando la tierra está, digamos, en tenencia de los pueblos étnicos. Los consejos comunitarios, los resguardos indígenas son formas de tenencia de la tierra que garantizan la biodiversidad en el territorio. Por ello, el avance muy significativo de la titulación colectiva en los valles interandinos y en el interior del país, donde ese tema estaba absolutamente retrasado, porque desde la ejecución de la Ley 70 del 93 se avanzó significativamente en titulación, pero en la región pacífica
no en las otras zonas del país. Este gobierno está poniendo el acelerador en vincular zonas en otros departamentos del interior del país, y esto es una apuesta muy significativa para la preservación del territorio. Y digamos que eso no rinde con el tema de la soberanía alimentaria, al contrario, la soberanía alimentaria como una posibilidad de poner en manos del campesinado, de los pueblos étnicos, de los pueblos indígenas, de producir alimentos, es una apuesta precisamente para convertirnos en una despensa alimentaria del planeta, digamos, con pleno respeto a la biodiversidad y al territorio. Y yo creo que en línea con eso que es, pues es valioso del articulado del Plan Nacional, es que reconoce y establece, digamos, ya en el papel, que se pueden titular territorios colectivos en zonas de reserva forestal de la Ley Segunda. Y que, digamos, como también para contarles un poco pues a la audiencia, esta figura de zonas de reserva forestal de la Ley Segunda de 1959 es como una figura de protección al recurso forestal y maderero del país, pero allá en, digamos, en estas áreas, que son pues, áreas muy grandes, está casi que por regiones, digamos, casi toda la Amazonía está bajo esta figura de afectación, pues no se puede titular. Y algo que trae, digamos, positivo este plan nacional también pues en ese esfuerzo de generar y de fortalecer las territorialidades afro, es que ya está, al menos en el papel, que sí se pueden establecer pues, territorios colectivos en estas zonas, lo cual se esperaría que facilite o vuelva más rápido estos procesos de titulación pues que existen. Ahora, y a esto como que quisiera hacerte una pregunta desde nuestra parte, John Jairo, es precisamente porque están haciéndose estos esfuerzos de titulación y como la historia de nuestro país en relación con las comunidades pues indígenas y afro y campesinas, pues muchas veces las territorialidades se sobreponen y hay territorios que son habitados muy cerca o son frontera de territorio, o sea, un territorio afro, frontera de un territorio indígena o de un territorio campesino. Y nosotros queríamos saber, ¿tú cómo ves que se puedan o cómo crees que se puedan afrontar las posibles tensiones que puedan surgir en relación con esa, digamos, con esas nuevas titulaciones y con sí, con esos límites que puede haber entre pues como diferentes territorialidades de diferentes comunidades? Es un asunto bien problemático, el tema de los conflictos étnicos, efectivamente por la tenencia de la tierra en algunas zonas que se traslapan entre comunidades indígenas y pueblos afro, que se están generando, y efectivamente pues hay de conflictos interétnicos. Yo creo que se ha avanzado significativamente en ello, en el siguiente sentido. Cuando el Estado no interviene, sino que los mecanismos que tienen las propias comunidades para establecer, digamos, diálogos interétnicos, para posibilitar acuerdos sobre la tierra, sobre la tenencia de la tierra, eso es significativamente importante, porque las mismas comunidades tienen sus mecanismos de llegar a acuerdos sin agredirse y sin confrontaciones. Efectivamente, las confrontaciones se da cuando la institucionalidad quiere irrumpir, pasar por encima de los mecanismos propios que tienen las comunidades. Los pueblos indígenas y los pueblos afro siempre hemos estado por ejemplo, en el norte del Cauca, ¿cierto? Y esa convivencia ha sido históricamente pacífica. Nosotros hemos establecido una comunicación con los hermanos indígenas que ha posibilitado un poco la delimitación del territorio y el respeto por el mismo, incluso la convivencia en un mismo territorio en algunos casos, ¿cierto? Eso digamos, se ha visto un poco afectado
porque hay otros fenómenos relacionados con el conflicto armado, relacionados con la presencia de actores armados legales e ilegales, que han hecho que esas diferencias que antes se tramitaban a través de los mecanismos que tienen los pueblos étnicos, pues se acrecienten, ¿cierto? Y porque hay factores externos, pero siempre y cuando el Estado, como lo señala el Plan Nacional de Desarrollo, pueda respetar esa opción propia de futuro que tienen los pueblos, esa autonomía que tienen los pueblos sobre sus territorialidades. Yo creo que los mecanismos de justicia propia, los mecanismos de interlocución interétnicos, pues funcionarán. Ok, creo muy valioso eso. Y digamos de la línea con, pues con esto de lo que estamos conversando, alguien del público nos pregunta qué apuestas tienen desde la coordinación del proceso de comunidades negras para fortalecer las territorialidades interculturales. Pregunta, sí, nosotros desde el proceso de comunidades negras estamos liderando un proyecto muy importante para avanzar en la titulación de consejos comunitarios a lo largo y ancho del país. Como lo dije anteriormente, pues la zona que desde la expedición de la Ley 70 había avanzado más en este tema eran los departamentos del Pacífico, los departamentos del Pacífico, pero el PCN en estos momentos tiene focalizada la acción en Antioquia, en los valles andinos, en el eje cafetero, en el Caribe, y está avanzando significativamente en la titulación de varios consejos comunitarios. Para ello, en algunos casos, nos toca establecer mecanismos de diálogo con comunidades indígenas, con organizaciones campesinas que están asentadas en el territorio, para que el proceso de titulación también respete la tenencia histórica y ancestral que ellos digamos, tienen sobre esos territorios. Y eso ha funcionado muy bien. Digamos que las mesas que se pueden establecer con otros pueblos étnicos y con otras formas de tenencia de la tierra como la campesina, digamos, en esas mesas se pueden llegar a acuerdos sobre la delimitación que pueden tener esas futuras titulaciones de autoridades para comunidades negras. Entonces allí vuelvo, insisto en este tema, cuando el Estado permite que materialice la autonomía de los pueblos, digamos, étnicos, tienen absolutamente toda la capacidad para llegar a acuerdos, respetarse en cuanto a lo que tiene que ver con la solución pacífica de esos. No, muchísimas gracias y creo que es muy valioso y es algo que he repetido, pues como que he repetido en diferentes respuestas y es las comunidades y las ya tienen unos mecanismos para gestionar los problemas y son pacíficos y muchas veces esa convivencia es pacífica y es cuando no se respeta esta, digamos, esta autonomía y estas relaciones con el territorio que se vuelven, pues que surgen las tensiones. Y como pensando un poco en esto y en lo que mencionabas en relación también con que la consulta, o sea, o las conclusiones del Espacio Nacional de Consulta Previa no se incluyeron en esta versión, al menos del Plan Nacional, quería preguntarte, ¿tú cómo ves que se pueda fortalecer ese diálogo institucional de forma tal que se respete o se tengan verdaderamente en cuenta las apuestas y las conclusiones que se construyen pues comunitariamente y que es, o sea, que se tenga realmente en cuenta y que se le dé un valor que tenga, digamos, un impacto en los instrumentos, en las figuras jurídicas, en lo que se termine pues realizando? ¿Cómo se puede fortalecer ese diálogo desde tu perspectiva? Bueno, yo creo que el gobierno hizo una apuesta muy importante en esos diálogos regionales vinculantes en los que nosotros participamos, los dimos nuestros aportes, quedaron consignados en un número de documentos, pero infortunadamente, digamos que la arquitectura institucional del Estado colombiano pues, pone en cabeza del Congreso la responsabilidad de definir el plan de desarrollo. Deberían ser las comunidades las que tuvieran la última palabra allí.
Y nosotros tenemos una enorme preocupación porque de poco en la Comisión Tercera, que es, por ejemplo, Comisión de Asuntos Económicos, por donde está buena parte del articulado del Plan de Desarrollo, no hay, digamos, unas mayorías progresistas que permitan algunos elementos que han sido conquistas, que fueron puestos por comunidades en un plan de desarrollo, pues digamos, terminen siendo multados por, por, las, por las élites que siempre han digamos, orientado a los vecinos de este. Eso nos preocupa enormemente. Creemos que eso pasó con el tema de la consulta previa, porque no es un secreto para nadie que la consulta previa eh, es calificada y ha sido calificada por los Mm. del poder como un escollo, un obstáculo para el desarrollo. Que nosotros como comunidades podamos decir nuestros territorios, podamos conciliar el desarrollo del Estado, el desarrollo de las empresas foráneas, el desarrollo exógeno, podamos conciliarlo con nuestra propia futuro, pues es visto eso como un escollo y precisamente por eso aparece en el. Entonces, ¿cómo conciliar esto? Yo creo que es muy importante la movilización popular, la movilización fundamental, porque a través de la movilización popular, los pueblos, las organizaciones de base, ponemos, digamos, legitimamos los asuntos que deben conservarse en el plan de desarrollo. Digo conservarse porque originariamente estaban en la propuesta, ¿cierto? Que fueron quitados, ¿cierto? Y no una presión, sino una exigencia para las mayorías progresistas que conforman el Congreso y que efectivamente en todo este cambio que está dando en ese país, las mayorías deben de ratificar con la aprobación del plan de desarrollo, lógicamente los cambios que se pretenden, porque sería realmente una derrota histórica y una lesión enorme a los derechos colectivos del pueblo negro, el hecho de que no se incluyera la consulta previa en el lado del plan de desarrollo, el hecho de que lo avanzado en materia de inversiones para comunidades negras, de inversiones, digamos, especiales para algunas territorialidades negras que pues, son temas que se han avanzado significativamente en el espacio nacional, no hagan parte de este articulado. Yo creo que tenemos la esperanza de que esto se pueda revertir en las próximas discusiones que faltan, en los próximos debates que faltan. Esto todavía está inacabado. Hay temas sobre los cuales se puede volver. La idea es que hay un compromiso muy serio de una parte de la bancada del pacto histórico y otras bancadas aliadas en poner en plan esos temas que son fundamentales, que fueron realmente puestos por nosotros de ellos a la construcción de este proceso. Y creo que es como es de esto último que señalas, o sea, a este acompañamiento, esta movilización, este seguir insistiendo en estas, como en estas apuestas, es lo que realmente va a permitir que puedan permanecer esos elementos que sean positivos para las diferentes territorialidades étnicas y campesinas. Entonces resalto mucho eso, como ese trabajo constante, ¿no? Como no es suficiente solo con ir a los diálogos, sino hay que hacer un trabajo constante porque esto se sigue moviendo en el Congreso y todavía estamos a tiempo de seguir insistiendo y seguir como disputando estos espacios y como estos derechos que ha conquistado también las comunidades negras. Ya con esto, pues yo te quisiera pues agradecer mucho, John Jairo, por tu participación. Creo que ha sido muy valioso y muy iluminador en muchos aspectos de cómo se está viendo esto desde sus intereses, también desde del proceso que han hecho, las discusiones que ya han tenido con el gobierno y la forma en la que se tienen o no se tienen en cuenta en el plan. Entonces creo que es muy valioso y te quiero pues agradecer mucho por tu participación, por tus comentarios, por tus apreciaciones y sí, por participar en este espacio.
Gracias. Gracias por la invitación. Aquí seguiré. ¿No? Y te compartiremos pues todas las preguntas y comentarios que resulten también del público para poder seguir discutiendo y gracias por dialogar con nosotros. Y con esto quisiera darle también la bienvenida a nuestro segundo panelista, Visnu Posada, que, pues, bueno, ya, ahí te veo, Visnu, bienvenido. Como pues ya pudiste ver en la dinámica del espacio, lo que estamos haciendo es una pequeña presentación por parte de ustedes, nuestros panelistas, y después recibimos algunas preguntas del público, que también aprovecho para recordarles que las pueden hacer en cualquier momento. Nosotros las estamos pues revisando constantemente, entonces las pueden hacer a través de pues del Q&A que sale aquí mismo en Zoom. Y ya con esto pues te doy la bienvenida, Visno, para que nos cuentes un poco también en qué trabajas, cuál es tu experiencia pues, en estos temas y pues tus apreciaciones en torno a los aspectos positivos y los retos que encuentras desde el Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, Camila, muchas gracias. De nuevo, buen día. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, te Sí. escuchamos súper. Ok. Bueno, como ya dijiste, mi nombre es Visnu Posada y soy asesor del despacho de la ministra de Agricultura. Acompaño también en algunos temas al viceministro de Desarrollo Rural, al doctor Darío Fajardo. Y pues creo que un aspecto central de la territorialidad campesina, que es a la que voy a referirme, en el plan de desarrollo, pues en principio es la construcción del mismo plan, ¿cierto? El Plan Nacional de Desarrollo se plantea un reto de regionalización, ¿cierto? Una regionalización con un sentido socioeconómico, al estilo de lo que en el pasado funcionaba o todavía en algunas regiones funciona de las provincias. Esto para nosotros sigue siendo muy significativo porque le da sentido a esta palabra que tanto orbita la política pública, que es lo territorial, ¿cierto? Entonces, la misma construcción del plan de desarrollo comporta una participación regional, una distribución regional pues, que para nosotros es muy importante y que en el sector agricultura estamos valorando para hacer una recomposición de la presencia territorial y de la descentralización de las instituciones del sector, incluyendo al mismo Ministerio de Agricultura. Eso es lo primero pues, que quiero mencionar porque acerca al gobierno, pues no solamente a la institucionalidad local y regional, sino a las comunidades mismas, que las comunidades de todo tipo tengan una relación más directa con la institucionalidad y que puedan presionar, que puedan movilizar la política, la ejecución misma de la política, es un aspecto muy importante de la necesidad de una presencia territorial con sentido socioeconómico o distribución territorial mismo. Eso es lo primero y ya concretamente frente a la territorialidad campesina, pues un reclamo constante que han tenido las comunidades y organizaciones campesinas es tener un capítulo propio, ¿cierto? Tener un capítulo dentro del plan de desarrollo. Aquí se incluyó en las bases del plan, en el capítulo 8, donde hay unas disposiciones en específico sobre la territorialidad, que es tal vez en segundo renglón un siguiente reclamo constante y vigoroso de las comunidades, que hay que decir, tuvimos la oportunidad a través de la iniciativa de algunas organizaciones campesinas y del y de la concreción que realiza el presidente de la República de escucharlas en una convención nacional campesina a final del año pasado, en donde logramos encontrar, ver todas digamos, la diversidad y la amplitud de solicitudes y de expectativas que tienen las comunidades y organizaciones. Buena parte de estas han sido recogidas por el gobierno, las que han sido más consistentes en los distintos escenarios de salida o interlocución que ha tenido digamos, el sector campesino, para llamarlo de alguna manera, con el gobierno.
Y el primero es el de la territorialidad, como nos convoca este evento. Más directamente allí la figura de territorialidad que tiene contemplado el ordenamiento jurídico para las comunidades campesinas, pues son las zonas de reserva campesina, con una especificidad mayor en al menos dos rasgos o dos características que son las de predominancia de baldíos y las zonas de colonización. Entonces tienen un enfoque muy fuerte en el borde de la frontera, estas reservas. El plan lo que dice es que pues, las reservas son prioritarias para el gobierno y para atender los reclamos de territorialidad del sector campesino, que se va a financiar sus planes de desarrollo sostenible, que ha sido una debilidad estructural de la figura, que no tienen financiación, que por supuesto estatal, y que se van a impulsar las solicitudes o se van a atender las solicitudes de constitución de nuevas reservas campesinas. Ustedes ya lo han visto en la rápida decisión del gobierno a final del año pasado de constituir 4 nuevas reservas campesinas que venían haciendo cola hace más de 10 años y que habían incluso escalado a los estados judiciales. Después creo que hay un tema muy significativo, muy grueso, muy importante, que es el acceso, la adjudicación, la formalización de la propiedad. Esto no es nada más y nada menos que el cumplimiento de las metas del acuerdo de paz en el punto 1, la entrega de 3 millones de hectáreas y la formalización de 7 millones de hectáreas de, de tierra para campesinado, para comunidades afro, para comunidades indígenas. Esto está acompañado necesariamente del catastro multipropósito, que es otra decisión que el gobierno ha tomado de adelantar de manera prioritaria. Y frente al acceso a tierras, pues ya también es como de conocimiento público la decisión presupuestal y el nivel de importancia política que el gobierno ha dado a esta compra de tierras para cumplir con el fondo de tierras, con las 3 millones de hectáreas. Por supuesto, hay que activar las otras 5 fuentes del fondo de tierras. Esta no sería la única, pero hace parte de la estrategia principal de acceso a tierras. Después vienen unos mecanismos aquí de relacionamiento del campesinado con las áreas de especial importancia ambiental, donde el plan determina que hay que tener una forma de acceso integral y sostenible a tierra en la Reserva Forestal de Ley Segunda. Esto en el articulado todavía no está suficientemente reflejado y hay por ahí algunos movimientos y conversaciones que se mantienen para intentar conseguir una figura que facilite este mandato del plan de desarrollo. También se dice que hay que encontrar los mecanismos para hacer compatibles las reservas o para acercar las figuras de ordenamiento del sector agropecuario y las del sector ambiental, más concretamente las reservas campesinas con las reservas forestales y los parques nacionales, ¿sí? Aquí ya estamos habilitando entre las instituciones del sector agricultura y las de ambiente un corredor de zonas de reserva campesina en el arco de forestación noroccidental de la Amazonía colombiana. Esa es digamos una herramienta muy gruesa que no está suelta, digamos, hace parte del plan de acción sectorial que estamos diseñando y que por supuesto está en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, bajo el entendido que la expansión de la frontera agrícola ha sido una consecuencia digamos, de la violencia y por supuesto de la falta de reforma agraria en el país. Como ya dijo John Jairo, una apuesta significativa del plan de desarrollo es reactivar el Sistema Nacional de la Reforma Agraria, que lo habían desarticulado aunque lo crea la ley 160, se había descompuesto su composición, valga la redundancia, y entonces estamos proponiendo otra vez que esa sea la instancia general de orientación de política y de participación de las comunidades para hacer reforma agraria, por supuesto con unos 7, 8 subsistemas que se acordaron allí, y que venía diciendo esto hace parte de una visión completa de lo que significa el interior de la frontera agrícola, de las mejores tierras que tenemos en el país y que son precisamente donde apunta el gobierno a comprar y hacer reforma agraria para cumplir con estas 3 millones de hectáreas del fondo. Pero esto
digamos, es donde se harían unas inversiones mucho más estructurales, mucho más gruesas, más voluminosas para consolidar lo que se denomina el desarrollo rural y que esto atraiga población, ¿cierto? Que unas condiciones de mayor bienestar, dignidad e infraestructura en el campo al interior de la frontera agrícola, digamos, produzca algo como en el largo plazo, por supuesto esto no ocurre de manera inmediata, produzca algo como una colonización inversa, ¿cierto? Y es atraer población nuevamente al interior de la frontera a través de la oferta de bienes públicos rurales y por supuesto del acceso al principal bien que es la tierra. Eso es la estrategia principal. Después tenemos en el borde de la frontera, como ya lo he venido diciendo, la frontera, en el borde de la frontera agrícola, las reservas campesinas que están principalmente pensadas como una figura de cierre de la frontera, en donde por supuesto las vamos a hacer en donde las comunidades las han solicitado y de oficio por el gobierno nacional, en el borde, en este corredor de la Amazonía que ya mencioné. Y finalmente, dentro de las áreas de especial interés ambiental, donde está por fuera de la frontera agrícola más concretamente, aquí tenemos la cobija y la guía del sector ambiente, en donde también queremos nosotros aportar, por supuesto, ya no con una infraestructura gruesa, ya no con inversiones significativas, porque esto no está permitido por la ley, pero sí acompañar al menos la garantía de derechos que tendrá que darse de la población que habita estas áreas, ¿cierto? Aquí hay muchos otros mecanismos como que la SAE entra de manera mucho más directa a acompañar el proceso de reforma agraria. Esta no es una institución que haga parte del sistema de reforma agraria, pero que se ha puesto en función del mismo, ¿sí? Hay un fortalecimiento aquí bien importante en todos los mecanismos de acceso a tierra, de la función ecológica de la propiedad, activar los mecanismos para que esto empiece a ocurrir, para que empiece a funcionar y que tiene todo sentido esto con aquel primer pilar del plan de desarrollo de ordenar el territorio alrededor del agua. Y junto con ordenar el territorio alrededor del agua, hay un desarrollo muy importante también del plan que me gustaría resaltar y es la jerarquía del ordenamiento territorial. El plan de desarrollo ha propuesto reordenar las categorías o los niveles del ordenamiento territorial de las determinantes, más concretamente, e incluye en el segundo nivel, por supuesto, después de las determinantes ambientales, las de la producción agroalimentaria. Esto es bien importante y más concretamente también se menciona el ordenamiento que se produzca al interior de las reservas campesinas. Tendrán que estar de manera obligatoria en el ordenamiento territorial para hacer digamos, unas zonas de protección especial para la producción de alimentos. Entonces, es esta indefinición que teníamos con las determinantes ambientales para el ordenamiento territorial se resuelve y además se le agregan determinantes, como ya decía, para la producción agroalimentaria. Esos elementos me gustaría a mí resaltar. Creo que tal vez hay un elemento que traemos del plan de desarrollo del presidente Duque, el de la ley 1955, y es la política pública de campesinado. Entonces se hará una política pública de campesinado. Esto pues no era necesario traerlo como un nuevo artículo porque ya está creado en la ley y simplemente lo que este gobierno va a hacer es enfocar o reenfocar la metodología que se había propuesto para construir esta política pública de campesinado y efectivamente desarrollar un proceso participativo en el que, en el que logremos digamos, consolidar una apuesta compartida con las comunidades de las acciones que deberá desarrollar el establecimiento con ese tipo de población. Esto quería yo como resaltar, obviamente hay algunas cosas que se van a quedar por fuera del plan de desarrollo, pero resaltar aquí algunas muy específicas para la territorialidad campesina. Muchísimas gracias, Disney, por tus apreciaciones y creo que son muy valiosas y abarcas muchos aspectos que creo que es muy valioso poder ver como diferentes matices de lo que han sido las reivindicaciones campesinas se están incluyendo en el plan. Ahora voy a leer algunas de las preguntas que nos han formulado desde el público y también si alguien más quisiera formular las preguntas, pues lo puede hacer ahí en el clic acá que también nos da el Zoom del Q&A.
Es una pregunta que nos hace Jessica López, es que hace poco se declaró un distrito agroecológico en Antioquia, en Támesis. Y la pregunta es si existen más propuestas de este tipo en el país. Un distrito agroecológico en Támesis. Sí. Pues nosotros aquí conocemos los distritos agrarios, que es una figura que nació en el oriente antioqueño y que han venido recogiendo las alcaldías, bueno, más concretamente los consejos municipales, y adoptando a través de estas ordenanzas, bueno, creo que es de los acuerdos municipales, y después la gobernación también lo recoge como una figura. También ¿qué? También la asamblea departamental lo recoge a través de una ordenanza. Creo que es el plan de desarrollo departamental el que orienta a hacer esta figura. No es una figura de ordenamiento nacional, es una figura, como dije, que nació con escala municipal y que la gobernación de Antioquia le ha dado un lugar en su plan de desarrollo. Particularmente en esta región se ha propuesto un distrito agrominero en el Bajo Cauca para atender la conflictividad que se ha desatado por la movilización minera y digamos, la intervención también punitiva o militar del establecimiento con los dragas y dragones que están sobre el río Cauca, el Nechí. Entonces, esta figura se está diseñando, no está diseñada todavía, y a nivel nacional no existe esta figura como una figura de ordenamiento. Ok, perfecto. Y hablando pues, de ordenamiento, yo te quisiera preguntar en línea también con las preguntas del público, es ¿qué implicaciones tiene esta nueva priorización de las zonas de reserva campesinas como determinante en el ordenamiento territorial? Y esta pregunta como que la hago en el contexto de que, al menos en nuestro conocimiento, sabemos que algunas zonas de reserva campesina actuales o las solicitudes que hay para la nueva constitución de las mismas están muy cerca, por ejemplo, a territorios indígenas, lo que ha dado lugar, en algunos casos de las que ya existen, a que haya traslape de las figuras y que no, pues que haya un conflicto territorial al final por la delimitación. Entonces quería entender cómo esta nueva priorización en los determinantes, no sé, brinda nuevas herramientas ante estas problemáticas y cómo puede, digamos, hacia el futuro y hacia la nueva constitución de zonas, como facilitar o fortalecer pues, estos procesos y evitar conflictos a futuro. Bueno, esto no tiene relación con la Constitución. Esto es para zonas ya constituidas. ¿Sí? Entonces, no tiene implicaciones para el proceso de constitución ni ninguna prevalencia, por supuesto, por encima de otras figuras de ordenamiento comunitario. Eso, las implicaciones más directas de ser un determinante, pues están equiparadas y están dibujadas. Esto está en el decreto 3600 de 2007, que me parece que es el que desarrolla el artículo 10 de la ley 388, y sus implicaciones jurídicas básicamente es que no se pueden modificar, ¿cierto? El ordenamiento territorial no modifica las determinantes. Es una determinante de superior jerarquía, como el ordenamiento mismo las contempla, y como son de superior jerarquía, pues los municipios o las gobernaciones no cambian su ordenamiento interno. ¿Sí? Son unos territorios de especial consideración del gobierno nacional, las ambientales y en este caso las de producción agroalimentaria, que digamos su destinación y su ordenamiento interno no podrían ser cambiadas por los ordenamientos locales o regionales. Esas son las implicaciones jurídicas de ser un determinante y que tiene que aparecer, por supuesto, así tal cual son en los ordenamientos territoriales, en esas mismas escalas, en la local y en la departamental, municipal y departamental. ¿Sí? Es decir, donde hay un parque, un municipio no puede quitar un parque. No puede cambiar el ordenamiento interno que hace la institucionalidad de ese parque, digamos, de carácter nacional, ni siquiera regional. Esas son las áreas del SINAP, son determinantes ambientales, y en este caso estamos agregando las de la producción agroalimentaria, que también serían determinantes en ese mismo sentido. Ok, perfecto.
Y digamos con esto que mencionas también de las otras determinantes, que la primera serían las determinantes ambientales. Tú nos mencionabas en tu intervención que están buscando y que el Plan Nacional propone buscar como mecanismos para acercar estos intereses, de pronto esas figuras de protección ambiental y las figuras pues como orientadas a salvaguardar las proyecciones territoriales del campesinado. Y quería preguntarte cómo, pues, cómo ves ese diálogo y qué, como qué principios o qué, como qué objetivos o qué lineamientos puede llegar a tener, teniendo en cuenta que muchas veces son muchos sectores del ambientalismo que también están en el Congreso, están se niegan un poco o ven algunos conflictos en acercar, digamos, este clamor por el medio ambiente y por pues, los derechos del campesinado. A ver, ¿cuál es la pregunta concretamente? Repíteme. La pregunta es cómo, pues, como qué aspectos o cómo se va a orientar ese acercamiento que que tú propones o mencionas entre las figuras de protección ambiental y las figuras como que protegen los derechos del campesinado. Ya, bueno, hay una agenda interministerial entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ambiente. Ese es uno de los puntos centrales de esa agenda y que tiene que ver con el traslape de las figuras de ordenamiento. Más directamente, hemos hablado de reservas campesinas, donde hay cerca de 1 millón de hectáreas que estarían en la reserva forestal de la Ley Segunda. Y digamos que ese diálogo no ha concluido. Ese diálogo con el Ministerio de Ambiente está abierto, no es un diálogo, eh, ¿cómo decirlo? Pues que fluya en una sola dirección, es un diálogo que tiene sus ires y venires y y que como ya lo has anunciado, pues hay diversas interpretaciones de cómo aparecen los usos y las poblaciones dentro de estas figuras ordenadas desde el Estado central para la protección ambiental o para el ordenamiento forestal, como no es el caso de la reserva de ley segunda, de las reservas de ley segunda, y, y pues digamos que pues para nosotros es central, hace parte del cumplimiento del acuerdo de paz. Esto se mandató en el punto 1110, encontrar con las comunidades soluciones para las que habitan o colindan con estas áreas, encontrar alternativas, es como dice el acuerdo, y en ese mismo sentido, pues estamos trabajando con ellos. Digamos que todavía no tenemos una conclusión de cómo sería esto, pero sí hay un nivel de acercamiento importante, no solamente para este caso, sino también para el de Páramos. En Páramos también hay un nivel de acercamiento importante en lo que tiene que ver con el saneamiento predial, con la reconversión productiva, y en parques nacionales también ya lo había dicho, con la garantía de derechos y con cumplir acuerdos que en el pasado se han realizado con población de pues, que habita estos lugares. Sí, muchas gracias, clarísimo. Una pregunta que nos hace Alexander Liebman es cómo está esa relación entre agroindustria y el campesinado dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Pues más que el reconocimiento del campesinado y la designación de zonas de reserva campesina, pregunta si habrá cambios estructurales en el modelo de producción industrial que ha destruido la economía campesina en los últimos 50, 60 años. Bueno, también lo dicen las bases del plan. Dicen que vamos a revisar la pertinencia de las IDRES y junto con ello de la figura compañera de las reservas campesinas, que son las zonas de desarrollo empresarial del capítulo 13 de la ley 160 del 94. Básicamente porque el foco de la política de este gobierno sí son las comunidades y organizaciones campesinas, y es el campesinado, digámoslo más concretamente. Sin embargo, esto coexiste con la agroindustria, ¿sí? Y aquí también tenemos un diálogo importante con el Ministerio de Ambiente, un diálogo principalmente alrededor de la Orinoquía, mmm, para la definición de modelos de producción agroindustrial en esa región principalmente, ¿sí? Pues que siempre ha estado la expectativa de esta región como una despensa de producción no campesina, sino agroindustrial, y ese diálogo también está abierto, también está considerado dentro del gobierno, y ya lo dije
con Ministerio de Ambiente, porque ahí hay unas sensibilidades ambientales que, pues, que hay que cuidar para poder desarrollar estos modelos. Ok, perfecto, muchas gracias. Otra pregunta que nos hace Stephanie Quiroga es, según el Plan Nacional de Desarrollo, pues bueno, en el Plan Nacional de Desarrollo se establece la importancia de organizar el territorio en torno al agua. ¿Cómo se ve el tema de economías agropecuarias frente a la frontera agrícola y el uso racional de las cuencas hídricas? Bueno, pues sobre esto hay unos cálculos importantes del Estudio Nacional del Agua, de la misma UPRA, con relación a donde ponemos el foco de la reforma agraria y que esté acompañado del acceso al agua, ¿cierto? Esto es bien importante y digamos que buena parte de lo que se hace en reforma agraria, incluso un elemento nuevo que antes no se consideraba para la compra de predios, es ubicar los predios inundables para no hacer reforma agraria ahí. Y una parte de la reforma agraria tiene que ver con la reubicación de población afectada por estos fenómenos de inundación principalmente, lo que ya ocurrió en La Mojana. Entonces la reforma agraria tiene que responder y digamos, los primeros pasos de la reforma agraria son con ellos y con la población afectada de Rosas, eh, que consideran, por supuesto, reorganizar los asentamientos poblacionales para que no sean afectados por este fenómeno de inadecuado manejo de las fuentes hídricas. Y, digamos, esa sería como un primer nivel. Y el siguiente es que donde se haga reforma agraria tiene que haber desarrollo rural y eso no puede ocurrir sin acceso al agua. Entonces, distritos de riego, mini distritos de riego siempre están considerados en, digamos, en el diseño productivo que es otra novedad, es decir, no hay tierra sin desarrollo rural, es decir, no vamos a entregar solamente tierra. Donde entregamos tierra viene la Agencia de Desarrollo Rural a consolidar la apuesta productiva y esa, pues, sin ninguna duda tiene que pasar por el acceso al agua. Frontera agrícola, aquí es un poco, eh, digamos, más sencillo porque pues también digamos, un prerequisito para la compra de tierras, ¿no? No se compran tierras por fuera de la frontera. Perfecto. Otra pregunta que nos hace Álvaro Sepúlveda es, ¿qué estrategias genera el Plan Nacional de Desarrollo para agilizar los procesos de reconocimiento y adjudicación de resguardos indígenas y territorios colectivos? No, yo no manejo esos temas. Los temas indígenas los manejan otras personas en el Otras ministerio. áreas. Entonces no me atrevo a Listo. responder porque no lo conozco. Bueno, gracias. Y otra pregunta que nos hacen es, ¿dónde se encuentra la información detallada sobre los corredores de campesinado en el arco de deforestación del noroccidente de la Amazonía? No, esto no está publicado todavía. Es un trabajo que está haciendo internamente el gobierno. Entonces no está todavía publicado. Ni Ok, se ha, ni se ha anunciado. No, es un trabajo interno que tiene el gobierno para responder a esta problemática. listo. Y otra pregunta también que nos hace es, pues también sobre ordenamiento territorial, es que los planes de ordenamiento suelen tener escalas diferentes y diversas figuras en su formulación y en sus procesos, razón por la cual se sobrelapan, o sea que los procesos burocráticos se sobrelapan. Entonces, ¿qué se está planteando para unificar trámites de ordenamiento territorial? También, pues yo pensaría como proyectos y apuestas territoriales, por ejemplo, también en temas pues del agro y del campo. Para unificar trámites, bueno, pues obviamente las figuras todas tienen distintas escalas según la necesidad jurídica y técnica de la misma. Pues ahí está, en esta disposición de la jerarquización de las figuras de ordenamiento, pues resolver aquella inquietud de ordenar el ordenamiento, ¿sí? Que el ordenamiento mismo era un poco desordenado. Yo creo que esto no se logra
no se logran un 100% con estas disposiciones. Creo que ahí hay un avance porque no solamente tenemos una superposición de figuras de ordenamiento, sino de instrumentos de ordenamiento y de planificación. Y que están respondiendo a distintos niveles, algunos de alcaldías, otros de gobernaciones y otros del gobierno nacional. Entonces, sobreposición de instrumentos también, ya no solamente de figuras para ordenar y planificar el territorio, pues es un problema que yo creo que no se logra resolver todavía. ¿Sí? Y que creo que sobre eso hay que trabajar un poco más. Incluso los mismos planes nacionales de la reforma rural integral llegan a sobreponerse con instrumentos del ordenamiento social de la propiedad misma. ¿Sí? Eso yo creo que es una cosa que todavía no se resuelve. Pues por aquí va a haber un esfuerzo importante en el catastro multipropósito, que sin ninguna duda pues es una base para que el resto de figuras de ordenamiento respondan a, a esa realidad material del territorio. Ok. Otra pregunta que nos hacen, Milton Pérez, es sobre cuál es la asignación presupuestal y administrativa para la política pública del sector campesino contemplada en la ley 1955-2019, el artículo 253, que es la del anterior plan. No la conozco, no la conozco. Sé que hay en planeación una destinación específica para atender esta política pública, pero no sé los números, no los traigo de memoria. Ok, perfecto. Y yo creo que una pregunta para ya poder ir cerrando, esta y otra, y ya, es como frente al tema de seguridad alimentaria, ¿cómo se plantea reducir la importación de alimentos o fortalecer pues, la producción nacional? Bueno, sobre esto la misma ministra ha hecho ya varios anuncios alrededor mm, de concretamente el acceso primero a la tierra. Ese creo que es muy evidente, grueso y necesario, que por supuesto, es una apuesta a largo plazo a una tierra que uno podría resumir en pequeñas palabras como tierra productiva, o sea, que la producción campesina, que es la que soporta la asistencia alimentaria del país, pues no esté arrinconada. Sí, esa es la apuesta principal, que es la del acuerdo de paz. Luego venía diciendo la ministra, ya ha hecho unos anuncios alrededor del acceso a insumos. Sí, tenemos una destinación presupuestal para apoyar la compra de insumos agropecuarios eh, de, a través del FAIA, incluso creo que yo, pues los detalles no los conozco, recuerdo que esto está alrededor del 20% de las facturas de los agricultores y que está sincronizado con los semestres agrícolas, estos pagos, eso es por supuesto lo primero. Luego tendríamos un crédito grande que se está gestionando con el Banco Mundial para apoyar eh, las biofábricas o las fábricas de bioinsumos, ¿cierto? Entonces sí hay una decisión de fortalecer la producción nacional, aunque importamos fundamentalmente alimentos para animales o insumos para hacer alimentos para animales. Digamos, a través de estos 2 o 3 mecanismos que acabo de mencionar, se quiere que nosotros podamos mantener un volumen de producción importante que reduzca, entre otras, pues la inflación y la dependencia de precios externos, que ha hecho pues, que se encarezcan los alimentos y que digamos, nuestra producción sea más robusta para responder a esas necesidades de alimentación. Hay un fortalecimiento importante de la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Esa es una línea de trabajo de nuestra Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos. Hay un plan de lucha contra el hambre que está en cabeza de presidencia. Y luego tenemos, voy a decir otra cosa. Bueno, el tema de compras públicas junto con agricultura campesina, familiar y comunitaria está el de poner en dinamismo las compras públicas a comunidades campesinas
esos serían los mecanismos para activar la seguridad alimentaria Listo, o para perfecto. fortalecer. Listo, muchas gracias. Y ya la última pregunta que quisiera hacerte es, y un poco relacionado con la última parte de la intervención de John Jairo, es ¿cómo ves tú o qué estrategias piensas que puede haber para afrontar las tensiones o conflictividades que existan entre diferentes territorialidades étnicas y campesinas? Esto lo mencionábamos hace un rato de la forma en la que pues muchos territorios, sean afro, sean indígenas, están o pues limitan el uno con el otro o también limitan con áreas de presencia campesina y que históricamente también han sido habitados por campesinados, y esto pues genera unas tensiones en el territorio pues muy complejas, y quería saber si pues cómo ves o qué estrategias ven desde este sector para enfrentar esas tensiones que puede haber. Bueno, pues yo coincido aquí con John Jairo, que nos decía que las comunidades han tenido tradicionalmente mecanismos para resolver estos conflictos, han convivido ancestral, históricamente en los mismos territorios, obviamente con conflictos, porque el conflicto eh, pues no se elimina, es una condición de la naturaleza misma, de toda la naturaleza. Entonces pues no pretende nadie que se eliminen los conflictos, pero sí que se atiendan y se tramiten de manera pacífica. El acuerdo de paz prevé unos mecanismos alternativos de solución de conflictos. Para esto también nosotros hemos radicado la petición al Congreso de que se cree la jurisdicción agraria, ¿sí? en donde hayan una mayor agilidad para el acceso a la justicia. Esa ha sido otra de las prioridades que hemos tenido nosotros desde el orden legislativo, junto con la Declaración de los Derechos del Campesinado como sujeto político, traer esta Declaración de las Naciones Unidas. Y creo que en ese orden pues que no necesariamente controlamos en el Ejecutivo, pues estarían mecanismos para solucionar o para acercarse a mejores formas institucionales y comunitarias mismas de solucionar estos conflictos. Por ahí están creándose mecanismos para eso. Ok. Bueno, con esto concluimos las preguntas también del público y las que teníamos preparadas desde algo. Te quiero dar las gracias, Vishnu, pues por tu participación, por sacarnos el espacio para conversar estos temas. Considero que es muy valioso todo lo que todo lo que nos contaste hoy, porque de alguna forma nos permite ver todos esos aspectos positivos que sí tiene el Plan Nacional, la forma en la que se tuvo en cuenta la Convención Nacional Campesina y los clamores, pues digamos, históricos del campesinado, y sí, de alguna forma es muy valioso ver cómo si ahí se están generando estas nuevas figuras o estos nuevos lineamientos para poder seguir, pues como protegiendo y salvaguardando a este actor, y también cómo esto se articula con estas apuestas de reconocer cada vez más al campesinado como un sujeto político y fortalecer, pues digamos, este rol que tienen dentro de la sociedad y este rol que tienen en nuestra economía y sí, como dentro de nuestra construcción también como país. Entonces te quiero pues agradecer mucho por tu participación, por Muchas acompañarnos el gracias día por de hoy, invitarnos. ¿no? Con todo el gusto. Y pues a continuación pasaremos a hacer de pronto algunas conclusiones que vemos en relación con lo que hemos podido conversar hoy. También los quiero invitar a que diligencien el link que enviamos al inicio, un forms que en relación con, pues en el que podrán establecer sus comentarios, lo que sacan de este espacio, lo que faltó quizá por conversar, las respuestas que de pronto no fueron tan concluyentes o que nos surgieron nuevas preguntas, para poder seguirnos pensando y seguir dialogando en torno al Plan Nacional, y con esto hacer o pues recopilar esta información, sistematizarla y tratar de hacer
alguna incidencia en relación con estas voces que creemos que son importantes, porque al final, pues el Plan Nacional nos va a regir durante estos años que quedan todavía de gobierno, y es además un mecanismo muy importante para agilizar apuestas políticas, para fortalecer pues todas estas territorialidades étnicas y campesinas. Entonces, bueno, de aquellos aspectos que creo que es muy importante resaltar es este rol prioritario que tienen o que deberían tener las personas que se encuentran en el territorio, y la forma en la que la apuesta del gobierno tiene que estar orientada a fortalecerlas desde sus propias instituciones, desde su capacidad técnica, desde también como estas garantías jurídicas y legales a las que pueden tener acceso. Y por ejemplo, digamos, en estos dos casos que conversamos hoy sobre las territorialidades afro y las territorialidades campesinas, ¿cómo vemos esto? Vemos, por ejemplo, que el plan, al menos en el tema afro, reconoce o tiene una apuesta por reconocer más territorios colectivos, por fortalecer este aspecto pues tan importante para la consolidación y fortalecimiento de las comunidades afro, que es su territorio. Y pues el plan establece que se pueden hacer en zonas de reserva forestal de la ley segunda, lo cual pues es bastante positivo porque acerca algo que nos mencionaba, acerca mucho este tema de pues, la gobernanza de las comunidades con la protección del medio ambiente. Entonces, al menos en este aspecto, pues es muy importante. Y también en relación con el campesinado, pues el plan le apuesta bastante a las figuras de zona de reserva campesina, promueve o busca fortalecer también técnicamente y financiar los planes de desarrollo sostenible de estas áreas, que es pues una de las limitantes más grandes, porque una vez se constituyen pues estas zonas de reserva, es necesario que pues la comunidad tenga las estrategias, la planeación, la capacidad también material de llevar a cabo estas apuestas territoriales, y que ojalá estas apuestas pues siempre estén orientadas a salvaguardar también nuestros recursos naturales y hacer pues una producción cada vez más sostenible en términos económicos, sociales y ambientales. Otro aspecto, digamos, de lo que nos contaba Visno en relación a este fortalecimiento que es muy importante, es el tema de la propiedad, de regularizar la tenencia de la propiedad, pues que puede ser a través de baldíos, que puede ser a través del banco de tierras, que puede ser también a través pues de otras figuras como las concesiones forestales. Y pues nos menciona cómo esta regularización de la tenencia de la tierra, pues no solamente brinda como más seguridad a quien la habita, sino que también hay un compromiso por parte pues, del ministerio y de las instituciones del gobierno de no dar tierra sin la capacidad de que ésta pueda ser productiva, sin llegar con los distritos de riesgo, sin llegar tal vez con las alternativas de movilidad pues de los productos que se puedan obtener, lo cual también rescato mucho que se relaciona con lo que nos mencionaba sobre pues, el acceso a insumos, las compras públicas que se pueden hacer, como estas nuevas instituciones que buscan también dar más sustento y fortalecer al campesinado. Algo, ahora bien, que tal vez pareciera más retador en relación pues, con el plan, al menos de lo que nos contaron también John Jairo, es cómo se está teniendo en cuenta realmente estas apuestas, nuestras manifestaciones comunitarias, particularmente en el caso afro, pues él nos mencionaba que aquello que se discutió en el Espacio Nacional de Consulta Previa, pues no se tuvo en cuenta, y esto genera un montón, pues de un sinsabor muy grande también para la comunidad, y creo que es un sinsabor y una preocupación que tenemos pues todos, digamos, al menos en este momento del Plan Nacional, y es que tanto nos están escuchando, que tanto, digamos, estas propuestas de los diálogos regionales, que si bien es muy valioso generar esta discusión más cercana pues, con la sociedad civil y las comunidades, sí nos queda un poco la pregunta de qué tanto se están materializando estos espacios de diálogo. Y
que creo que también pues podríamos hacernos esa pregunta en relación con la Convención Nacional Campesina, por lo que nos contó Visnu, pues sí hay muchos elementos que se han tenido en cuenta, que también igual rescatan la reforma rural integral que venía desde el acuerdo, pero también valdría la pena hacer seguimiento a esas discusiones que se tuvieron en estos espacios y ver qué tanto se están teniendo en cuenta, porque algo que nos mencionaba John Jairo es la única forma en la que nosotros podemos pues seguir luchando por estos aspectos es la movilización popular, ¿no? Seguir y pues complementar la movilización también con, pues, con el seguimiento, con las acciones de la sociedad civil, con la participación. Pues este plan nacional, pues todos los planes nacionales y la figura de plan nacional tiene una noción participativa y por eso se discute en el Congreso y es pues muy importante aprovechar pues este tiempo y este espacio que aún tenemos para discutir y para levantar la mano y hacer visibles estos clamores de las comunidades en relación a lo que no se está teniendo en cuenta y que además ya se ha dicho en espacios que el mismo gobierno ha abierto, como el Espacio Nacional de Consulta Previa o la Convención Nacional Campesina. Hay otro aspecto que también pues, quisiera resaltar de lo que hemos podido conversar hoy, y es la importancia de acercar cada vez más, pues, desde las instituciones también, las apuestas territoriales y el fortalecimiento de las apuestas territoriales con la salvaguarda o los objetivos de las áreas que tienen una especial protección ambiental. Pues hasta el momento, muchas veces, al menos, y sobre todo en las territorialidades campesinas, las áreas de protección ambiental parecieran como un límite para poder ejercer estas apuestas territoriales. Y es muy valioso esta nueva apuesta o como esta nueva intención de acercar cada vez más esas apuestas territoriales con la protección de estas áreas que son muy valiosas en términos ecosistémicos y pues de especies y de biodiversidad, y la forma en la que quizá acercar esto también nos brindaría más herramientas para proteger estos lugares, para frenar la frontera agrícola, para fortalecer esa relación entre la comunidad y el entorno natural que habitan. Y estas serían pues, las principales conclusiones que tenemos de este espacio. Quisiera agradecerles a todos por su participación activa también en las preguntas. Recibimos varias preguntas, muchas preguntas que ojalá pues, tratamos de incluirlas en general. Y también, pues ya como para cerrar este espacio, pues muchas gracias a Visnu, muchas gracias a John Jairo, muchas gracias también a nuestra aliada GFI que nos ha estado acompañando y apoya pues esta idea que tenemos sobre dialogar en torno a pues al Plan Nacional de Desarrollo. Y aprovecho para invitarlos al espacio que vamos a tener mañana, en el cual vamos a discutir sobre la Amazonía y la deforestación con otros panelistas. Vamos a tener a Tito Roldán de la asociación Ascatruy, que es una asociación campesina que trabaja o pues que tiene presencia en el municipio de Calamar, en el departamento del Guaviare. Vamos a también a tener a Cristóbal Leonel Panduro y Carlos Saúl Mendoza, quienes son líderes ambientales del Cabildo Resguardo, del Cabildo y del Resguardo Indígena Mocagua, que también van a poder comentarnos cómo viven ellos pues, desde el territorio y desde su propia identidad cultural, estos temas de la deforestación y cómo el Plan Nacional nos da algunas alternativas. También vamos a tener a Caterina Alfonso de GFI, que nos va a contar también qué hace esta institución y cómo podemos empezar a tener otras visiones u otras herramientas para afrontar este tema de la deforestación también desde una perspectiva financiera, como esto también nos brinda muchos elementos. Y también vamos a tener a Sergio de Tropenbos, que él también pues trabaja hace mucho tiempo en la Amazonía, también está muy vinculado con todos estos temas campesinos y de pues, protección del medio ambiente,
y desde Tropenbos también han ejercido un rol muy interesante en temas de diálogo sobre deforestación, en temas de recoger las proyecciones territoriales pues, de diferentes partes del país, particularmente de la Amazonía, y en ese sentido, pues lo que nos puede contar también es muy valioso en relación con este tema. Entonces los invitamos mucho a este espacio, van a poder ingresar a través del mismo link que ingresaron hoy. Y bueno, con esto concluimos. Muchas gracias a todos por su participación, por su atención y por dedicarle tiempo pues, a estos asuntos que vale la pena seguir pensando y haciéndole seguimiento. Que estén muy bien.